Este es el libro Conociendo al Espíritu Santo, escrito por el pastor Juan Carlos Harrigan. Capítulo 8. Mi experiencia con el Espíritu Santo. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Hechos 1, 7 y 8. En este capítulo quiero contar mi experiencia con el bautismo y la comunión del Espíritu Santo, dice el pastor Harrigan. Cuando vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en los versos aquí mostrados, Jesucristo le dice a los discípulos: no toca a vosotros saber los misterios del reino, de cuándo será la venida del Hijo del Hombre, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Es más que evidente que el poder de Dios solo es manifestado cuando el Espíritu de Él está sobre nosotros, cuando está en nosotros y sobre nosotros. Si tú lees todas las historias desde Génesis hasta el Apocalipsis, vas a concordar que todos estuvieron bajo la influencia del Espíritu de Dios para poder hacer lo que hicieron en el reino de Dios. Ese sistema no ha cambiado. No hay forma de caminar en lo sobrenatural sin el Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es evidente en todas las Escrituras y es necesario. El Espíritu Santo es una persona real y cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, estamos entrando en la primera faceta de lo sobrenatural, pero es simplemente uno de los 1000 escalones que vamos a ir escalando poco a poco. El bautismo no lo es todo. El bautismo es como la apertura para comenzar a conocer a la persona del Espíritu Santo, pero nadie podrá jamás ser efectivo si no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: quédense en Jerusalén hasta que seáis bautizados por el Espíritu Santo, porque yo rogaré al Padre, y Él lo enviará, y os bautizará, y vosotros seréis bautizados, y el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios descendió en aquella reunión de oración, todos fueron llenos y hablaban otras lenguas repartidas como de fuego. Juan el Bautista dijo: el que viene tras de mí, Él bautizará con Espíritu Santo y con el fuego. Así que debemos de anhelarlo con todo nuestro corazón. Mis inicios. Cuando yo acepté al Señor como mi Salvador, al Cristo de la Gloria, tenía alrededor de 14 años de edad, cuenta el pastor Harrigan. Acepté a Cristo aquella noche porque escuché que hablaban del infierno y el Espíritu Santo usó esa predicación para hacerme sentir el terror que iba yo a vivir si me moría en la condición en la que estaba. Arder en el infierno fue lo que me obligó para yo recibir a Jesús en mi corazón. No recibí a Cristo porque yo amaba a Dios. Recibí a Cristo porque no quería perderme, porque no quería ir al infierno. Ahora, una vez adentro del Evangelio, ya no le servía a Cristo por esa razón, sino porque ahora yo lo amaba. Ya no estaba ahí por el miedo de irme al infierno, estaba ahí por lo que Él era y se reveló, se mostró como mi único amor y el único que podía ser mi mejor amigo por toda la eternidad. Ahí, a través de las enseñanzas y de los estudios bíblicos, aprendí muchas cosas. Pasados aquellos 2, 3 meses, me fue muy difícil mantenerme en la fe, pero yo me enamoré tanto de Dios que entendí que tenía que servir al Señor. Pasaron días, pasaron meses, vino la prueba de la burla de los amigos y un sinnúmero de cosas en los que tuve que renunciar para yo realmente poder servirle a Dios. Comencé a anhelar el bautismo. En esos días mi pastora comenzó una enseñanza y tocó el tema del Espíritu Santo. Cuando ella habló del Espíritu Santo yo no conocía nada. Le comencé a preguntar y ella comenzó a hablarme de la tercera persona de la Trinidad. Me habló según su capacidad del Espíritu Santo y me dijo: mira,
Tú eres cristiano ya, pero no todo se detiene ahí. Tú tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios, y yo comencé a interesarme en ese tema. Pasaron los días, los meses, y comencé a buscar el bautismo, porque comencé a preguntar a la gente que ya lo tenía qué sentían, y ellos me decían: yo siento algo extraordinario, siento que me cambió, siento que me transformó, me siento libre. Es una paz. Me explicaban lo que ellos sentían, y yo quería eso. En ese tiempo venía de otra ciudad un muchacho cristiano que amanecía como vigilante cuidando los edificios, aquellos que estaban cerca de la playa, y yo iba todas las noches a compartir con él el Evangelio porque a él el Señor ya lo había bautizado. Entonces yo comencé a buscar personas que ya fuesen bautizadas para que me dijeran cómo yo lo podía hacer. Me hice amigo de él porque muy pocos en ese tiempo eran bautizados, y los que lo eran ya tenían meses que no hablaban en lenguas o años. Entonces yo busqué a alguien que actualmente estuviera hablando en lenguas y lleno del Espíritu de Dios para que me pudiera dar un consejo de cómo yo podía adquirir el Espíritu Santo. Comencé a visitar a ese hermano, nos reunimos y él oraba siempre por mí. El Espíritu Santo le había dado un don a él, un don de palabra, de sabiduría, profético, y siempre él oraba por mí, y siempre Dios me hablaba y me decía: yo soy el que soy. Me acuerdo como hoy que me decía: búscame en lo profundo, y ahí me has de encontrar. Y así comencé a buscarlo. Le preguntaba al muchacho: ¿cómo lo recibiste? ¿Qué hiciste? ¿De qué manera pudiste orar? ¿Estuviste de rodillas, de espaldas? ¿Te pusiste boca abajo, boca arriba? ¿Qué fue lo que tuviste que hacer? Y me decía: tú búscalo, y él te va a bautizar. En eso conocí a algunos managers de béisbol que eran cristianos. Uno de ellos me dijo: mira, nosotros hacemos más vigilias en los campos y en las iglesias, y ahí siempre el Espíritu bautiza, en esas vigilias de alabanza y de oración hasta el amanecer. Así que fui con ellos, caminábamos kilómetros para poder llegar a la iglesia, pero yo iba ardiendo porque anhelaba ser bautizado por el Espíritu Santo. Pasaba la noche entera cantando, orando y mirando a todos los jóvenes hablando en lenguas, todos menos yo. Todos eran bautizados y yo me iba sin el bautismo. Salía el sol a las 6 de la mañana y cuando salía el alba me iba un poco desanimado y pensaba: la noche entera bautizó a todo el mundo menos a mí. Pero rápidamente me reanimaba yo mismo y me decía: yo tengo que tenerlo. Y les preguntaba cuándo era la próxima vigilia. Me decían: el próximo viernes, y ahí iba yo. Así fui a vigilia tras vigilia, en búsqueda del bautismo del Espíritu Santo. No lo pude conseguir allí, pero el Señor tenía un plan mayor. Pasaban meses y yo buscando el Espíritu Santo, anhelando sentir esos ríos de Dios. El que no lo ha experimentado ni siquiera se imagina la bendición tan grande que es el bautismo del Espíritu Santo. El que es bautizado por el Espíritu se mantiene bajo ese bautismo. Amado hermano, es feliz, aunque no tenga ni siquiera qué comer. Yo siempre iba donde mi amigo a orar porque él era un profeta. Aunque nunca lo vi en un púlpito predicar, pero fue a quien Dios usó para hablarme. Yo iba y le decía: oye, hermano, fui a tal vigilia, fui a tal culto, fui a tal evento, y bautizó a todo el mundo el Señor, menos a mí. ¿Será que el Señor es a mí el único que no quiere dar el bautismo del Espíritu Santo? Él me decía: sigue buscándolo. Por fin llegó el bautizo. Pasaron meses, pero yo persistí y persistí. Una noche comenzamos a orar y el Señor me habló por medio del hermano. El Espíritu de Dios lo tomó y me puso la mano y me dijo: mi siervo, no te preocupes. Mañana te voy a bautizar. Mañana voy a derramar mi espíritu sobre ti en el culto de la iglesia. Prepárate.
Esa noche casi no pude dormir de la emoción, porque yo creí realmente lo que me hablaron. Yo dije, wow, por fin mañana voy a ver lo que habla aquella gente. Mañana voy a hablar en otras lenguas. Amaneció. Yo empujaba el día para que llegara la noche. Era un culto de oración. Cuando llegó la noche, yo me cambié rapidito. Mira, mi amigo oyente de este audiolibro, dice el pastor Harrigan, yo era tan penoso y vergonzoso que me colocaba la Biblia bajo el brazo, bajo el suéter, y me ponía la mano para que nadie la viera, porque me daba vergüenza que dijeran que yo era cristiano. Cuando tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, todo te da vergüenza. Eres como Pedro, lo niegas, pero una vez que eres bautizado, cuando te azotan dices, gloria a Dios, porque el Espíritu de Dios te da la capacidad que tú no tienes para soportar y morir por la causa de Jesús. Recuerdo que llegué a la iglesia, había como unos 20 miembros, no más. Cuando pisé la iglesia sentí un pulsón, sentí como esa emoción y a la vez ese temor. Me escondí debajo del banco de la iglesia. En mi iglesia en ese tiempo lo que había eran bancos. Me escondí en el último banco porque yo sabía que si me llamaban al púlpito algo iba a pasarme allí. Me escondí para que no me viera mi pastora. Cuando sucedió eso, ella tenía como unos 70 años, ahora tiene como 90. La pastora se levantó, tomó sus lentes y dijo, el hermano Juan Carlos que pase al frente a dirigir el culto. Ella no me vio porque yo estaba escondido, pero cuando el Espíritu determina hacer algo, Él es el que coordina todas las cosas. Ella me llamó y yo pasé medio asustado. Era un culto de oración. En el sistema de culto de oración, allá era de esa forma. La hermana María, por favor, levántase y ore, y ahora mismo hágalo por los jóvenes de esta ciudad. Entonces, la hermana oraba y todos se unían a ella. Terminaba y decía, ahora vamos a cantar un coro. A la victoria de Jesús nos llama. Terminamos el coro. Ahora la hermana Josefina, por favor, ore por el culto del domingo. Lo dije como 3 veces, pero a la tercera alabanza algo bajó en esa iglesia y cayó como un torrencial de lava y fuego que me recorrió desde la cabeza hasta la planta de los pies. No sentía mis pies, sentía como un torbellino de fuego que me envolvió todo el cuerpo y no pude hacer otra cosa más que llorar y hablar en lenguas. Llorar y hablar en lenguas. Llorar y hablar en lenguas. Sentí que mi vida se transformaba. No pude continuar dirigiendo el culto. Mi pastora sabía que yo no era bautizado y cuando ella me vio hablando en lenguas, se gozó. Me fui al último banco y me coloqué debajo, pero ya no era de miedo, sino de que no quería perderlo. Allí comencé a hablar en lenguas, lenguas y lenguas. El culto continuaba, pero yo hablaba pero tan alto en lenguas, que nadie podía hacer otra cosa más que oírme a mí. Había un hombre allí, un haitiano, que se levantó y me trató de tapar la boca y me dijo, cállese, pero no pude callarme. Seguía hablando en lenguas. Es un peligro maltratar a un nuevo creyente que no tiene tanto conocimiento, pero que está hambriento por Dios. Hay que sobrellevarlo. ¿Sabes tú, mi amigo, la cantidad de iglesias que han matado el fuego de Dios a mucha gente porque no tienen la misma madurez que aquellos que ya llevan unos 20 años dentro de la iglesia? A estos muchachos que tienen solo 2 o 3 o 6 meses, hay que sobrellevarlos, hay que tratarlos como lo que son, nuevos creyentes, y ayudarlos a que no se les apague el fuego. Mi pastora se levantó y le dio una reprimenda a ese hombre, un tapaboca, como le decimos en mi país, y le dijo, cállese usted, siéntese, ¿no ve que ese muchacho acaba de ser bautizado por el Espíritu Santo? A mí no me importó, pero el Señor no se quedó ahí. A ese hombre, a los días, le dio una trombosis y terminó falleciendo. Hermano,
me fui a mi casa en el aire. Me fui en lo que parecía que no pisaba la tierra. Sentía que no era igual. Ya no me escondía la Biblia. La levantaba e iba feliz con mi Biblia. Sentí que mi vida fue transformada, transicionada a una forma extraordinaria. Llegué a mi casa y me acosté. Cuando me levanté por la mañana, me fui a la escuela. Yo me sentía importante, me sentía emocionado, grande, que lo tenía todo. Claro, tenía el poder de Dios por dentro ahora. Llegué a la escuela y ni siquiera tomé el recreo. Me quedé en el curso, allí, solo. Podía pensar en ese bautismo realizado o recibido en la noche anterior. Pero había algo que yo no entendía, y era que no lo sentía fuera de la iglesia. El Espíritu Santo tuvo que usar una estrategia conmigo, que Él solo se manifestaba en mí cuando yo pisaba la iglesia. Entonces yo me hice adicto a sentir la corriente y el fuego, y pasaba el día entero deseando que abriera la iglesia para poder sentir el fuego de la noche anterior. De esa forma deseaba ir a la iglesia por el fuego que sentía cuando llegaba. Estuve así semanas en las que solo sentía el fuego en la iglesia. Cuando yo tocaba el piso de la iglesia empezaba a hablar en lenguas. Salía de la iglesia y estaba normal. ¿Sabes por qué? Porque yo era un joven muy acelerado y molestoso, muy rápido, y estaba muy atraído por el mundo. Entonces Dios usó eso como un caramelo para que yo fuese a la iglesia todos los días. Los meses pasaron y cada día era lleno del Espíritu de Dios, pero luego comencé a darme cuenta de que había más, y ahora necesitaba yo entender qué pasaba después del bautismo del Espíritu Santo. Pasaron días, meses, comenzó Dios a mostrarme sobre los dones, a estudiar la Biblia, comencé a conocer los dones, a interesarme por ver el poder de Dios para sanar a los enfermos. Comencé a soñar que yo era un predicador, a ver que los estadios se llenaban y yo me paraba, predicaba y la gente caía, y así comencé a tener visiones. La comunión. Recuerdo que en una de esas visiones, dice el pastor Harrigan, Dios me enseñó $1 y me dijo que yo iba a vivir en ese país en donde vivo hoy. Estoy hablando de 25 años atrás. Un sinnúmero de cosas impresionantes. Pero me di cuenta, a los años, de que el bautismo del Espíritu Santo era solo el primer escalón que había de pisar, porque había algo mayor. Eso mayor se llama comunión. Comencé a hablar con el que bautiza. Comencé a desarrollar una amistad con él. Yo no sabía que podía ser amigo del Espíritu Santo. Solo me enseñaron sobre el bautismo. Lo busqué hasta que lo logré, pero luego me di cuenta de que él podía hablarme y que yo podía hablar con él, que nos podíamos sentar en una habitación y yo hablarle y preguntarle y él contestarme, y me di cuenta de que Jesús quería que yo tuviera comunión con su Espíritu. Hubo un libro que Dios usó para abrirme los ojos y mostrarme al Espíritu Santo, ya no solo como el que me llena y me bautiza, sino como mi mejor amigo. Ese libro ha bendecido a millones de personas alrededor del mundo y sus ministerios han cambiado. Ese libro se llama Buenos días, Espíritu Santo, escrito por el pastor Benny Hinn. Cuando yo leí ese libro, me lo comí en 4 días, día y noche, lo devoré. Cuando tú tienes hambre de Dios y ves que alguien tiene lo que tú anhelas, comienzas a imitarlo rápido, porque tú necesitas eso. Cuando él comienza a hablar de cómo conoció al Espíritu Santo, inmediatamente yo comencé a hacer lo mismo que hacía este hombre de Dios. Comencé a pasar horas y horas a solas con él, y allí él se me fue revelando, y lo fui conociendo de forma ya personal. Ya no era el que me bautizaba, ahora era el que me hablaba, el que me dirigía. Era mi amigo. Descubrí que cuando comienzas a ser amigo del Espíritu Santo, tú te vuelves poderoso sin darte cuenta.
Comienzas a operar en otras cosas sobrenaturales y comienzas a descubrir un nivel sobrenatural a través de esa relación y esa profundidad con el Espíritu Santo. Mi experiencia con el Espíritu Santo no la puedo contar toda en un libro, dice el pastor Harrigan. A través de los meses y de los años comencé a conocerlo. Recuerdo una vez que vine a predicar a Estados Unidos, vivía en Santo Domingo, estuve como mes y medio predicando en este país. Al terminar me regresé a mi casa. Cuando iba en el avión, de pronto comencé a sentir ese fuego, ese gozo, esa impartición que no se puede describir humanamente. Comencé a llorar. La gente me estaba mirando, no sabían qué me sucedía, pero yo no estaba llorando de dolor, estaba llorando porque estaba sintiendo muy fuerte la presencia de Dios en mi vida. Sentí el fluir de Dios tan fuerte que me paré del asiento y me fui al baño del avión para poder llorar más alto, y allí el poder de Dios me arrebató. Escuché al Espíritu de Dios que me dijo: yo te levanté en esta generación para que tú mostraras mi poder, para que tú hablaras de mi presencia y el poder transformador que hay en tener comunión con el Espíritu de Dios. Ahora lo quiero a Él. Estoy hablando de 15 años atrás. El Espíritu de Dios me hizo un llamado para hablar de Él, de cómo podemos ser amigos de Él. Entonces yo comencé a buscar ya no una manifestación, yo comencé a buscarlo a Él. Ya no estaba buscando su fuego, lo quería a Él. Ya no estaba buscando los milagros, lo quería a Él. Ya no estaba buscando su prosperidad, yo quería conocerlo a Él. Leí en la Biblia que Dios se hizo amigo de Abraham, y a mí se me entró eso de que yo tenía que ser amigo de Dios, cueste lo que cueste, pierda lo que pierda, pase lo que pase. Tenía que ser su amigo. Aprendí en ese libro la teoría y el testimonio, la historia, pero luego comencé a vivir esa experiencia. Me vi impulsado, obligado a conocerlo mejor. Un día nos invitaron a una campaña a predicar a un evangelista y a mí. Él era mayor que yo predicando, tenía como 10 años como predicador y yo apenas tenía 1 año, pero nos invitaron a los dos y fuimos a dar la campaña. A mí me tocó el primer día y pasé el día entero en ayuno y oración. A las 6 de la tarde me fui con mi compañero, éramos un grupo y caminamos 5 kilómetros. Me tocaba a mí predicar. Llegamos, estaba la iglesia llena, había como unas 80 personas. En Santo Domingo en esa época, y todavía en algunas iglesias, los predicadores los sentaban al frente y a uno le tocaba ver toda la gente antes de uno predicar. Yo estaba allí sentado, nervioso, esperando mi momento para predicar, tratando de brillar. Quería predicar, estaba loco por predicar, quería que Dios me usara, y me tocó a mí predicar esa noche. Me levanté, saludé, abrí la Biblia, comencé a hablar. Prediqué hasta que los pulmones casi se me salían. Grité, brinqué, salté, y al final la iglesia casi entera se durmió. Tenía el bautismo del Espíritu Santo, pero descubrí que había algo mayor allí. Salí de ese lugar sin deseo de continuar, desanimado. Todo el día en ayuno, todo el día en oración, y la paga que recibí fue que Dios no me usó. No sé si tú entiendes esto, cuando quieres ser usado por Dios y haces todo lo que tienes que hacer, y al final Dios dice: no te voy a usar hoy. Y lo más grande, Dios dice: ni te voy a explicar tampoco. ¿Y por qué Dios? Porque lo explicaré no en tu tiempo ni en tu idioma, te lo voy a explicar de otra forma. Yo me fui bien desanimado. No era casado en ese entonces. El hermano se fue para donde su esposa. Yo dormía en un lugar que le llamábamos el Palomar, porque es un lugar alto en la casa del hijo de la que hoy es mi suegra. No tenía cama, dormía en el piso. Yo llegué esa noche, desanimado. Me tiré al piso, lloré tanto, me sentí tan vacío, tan perdido,
tan inútil, me sentí tan bajo, muerto. Sentí que no era para mí, que no había sido llamado. Me sentía decepcionado de mí y casi enojado con Dios, que le dije: «Oye, tú me sacaste del béisbol y ahora ni me usas. Ahora estoy yo, no sé ni qué hacer, no sé lo que voy a hacer». No tenía casa, no tenía nada. Me senté en el piso y solo lloré, lloré y lloré. Esa noche lloré tan profundo que me dormí llorando y me soñé llorando. ¡Qué locura! Cuando me soñé llorando, estaba en el piso llorando y vi que estaba rodeado por una multitud de humanos normales. Entre aquella multitud yo vi a un joven que descendía del cielo, como de 25 a 33 años, más o menos de edad. Vi su pelo, su altura como de 6 pies, sus ojos hermosos de color azul claro. Era como de 190 libras de peso aproximadamente. Le vi la altura, el cinto, el cabello. Ese joven dijo: «Ando buscando un amigo». Y yo me levanté y dije: «Yo quiero ser tu amigo», porque yo me dormí diciéndole que quería ser su amigo, que quería conocerlo. Él me miró y me dijo: «Yo soy tu amigo, pero cuando tu amigo quiere hablar con su amigo, el amigo no tiene tiempo para el amigo». Ahí desperté. No me dijo nada más. Solo me dijo que cuando el amigo quería hablar con el amigo no tiene tiempo para el amigo. Si me lo dice ahora, yo saco un libro acerca de eso, pero en ese tiempo no sabía bien lo que me había dicho. Pero a medida que pasan los días, me di cuenta de lo que Dios me estaba diciendo. Si quieres ser mi amigo, pasa tiempo conmigo. Nosotros nos acostumbramos a seguir una regla. Nos arrodillamos, oramos: «Padre nuestro que estás en los cielos». «Señor, mira a la gente». A lo mejor Dios quiere hablar contigo esa noche o ese día. Si tú no aprendes a relajarte en la presencia de Dios y a esperar en Él, tú jamás conocerás lo que es la profundidad espiritual. No se trata de entrar con una lista a la presencia de Dios. «Señor, la lista número 1 es que tú me des esto, la lista número 2. Eso no es comunión. Eso es una persona interesada en que le suplan lo que necesita. Esa persona no está ahí para conocer a Dios. Esa persona quiere que Dios le resuelva, le dé solución a su problema. No, eso no es lo que el Señor quiere. Toma tu lista y ponla hacia un lado y dile: «¿Cómo estás, Señor? ¿Cómo está tu Espíritu Santo? Yo quiero conocerte». Ese día me levanté, no ayuné, me quedé solo con Él en aquella habitación. Pasé todo el día en la expectativa de Él, expectante por Él, deseándolo a Él, buscándolo, leyendo. Ahora soy su amigo. Llegó la noche, me tocó ir a la campaña. Cuando terminé a las 6 de la tarde de estar con Él en oración, me sentí poderoso. Sentí una unción que me corría hasta por el cabello, pero ese día no me tocaba predicar a mí. Estaba loco por soltar lo que había cargado, pero no me tocaba predicar a mí. Me senté allí con el predicador. Resulta que el pastor me llamó a mí para que yo tomara el micrófono, saludara al pueblo y le entregara el turno a mi compañero. Yo estaba con la cabeza hacia abajo. Cuando miré, vi al mismo joven del sueño allí parado delante del púlpito. Me miró y solo se sonrió conmigo. Me temblaron los huesos. Yo fui temblando. Cuando me paré dije: «Buenas noches, el Espíritu está aquí». Fue todo lo que dije. Casi todo el mundo cayó al piso al instante. Tú no lo vas a creer, hasta los bancos se cayeron y se armó un avivamiento extraordinario. La gente fue sanada. El predicador casi no pudo predicar esa noche y yo solo saludé. Todo eso fue porque había pasado tiempo con Él. Ahora
no era solo el bautismo. Ahora era una constante llenura al estar horas en su presencia. Comencé a conocerlo, a intimar con él, a oírlo. Me di cuenta de que es el mejor maestro. Comenzó a enseñarme a ministrar. Tú no te imaginas todas mis experiencias, son muchas. Comencé a entender cómo podemos caminar con el Espíritu. Cuando tienes comunión, es más profunda que el bautismo. La comunión te lleva a conocerlo, porque Él, al pasar tiempo, te ayuda a conocerlo más. La comunión íntima del Espíritu Santo sea con usted, dijo Pablo. Cuando se pasan horas hablando, oyéndolo, esperando sus instrucciones, amándolo, deseándolo, es allí donde Él da instrucciones de lo que Dios ha determinado, porque Corintios dice que Dios nos revela lo profundo de Él a través del Espíritu Santo, y que comienzas a conocer la unción también. Él también comienza a jugar con nosotros. Un día yo iba bien enojado porque había unos hermanos que habían hablado mal de algunos hermanos. Yo tenía como 3 o 4 años en el Evangelio. Le dije, Espíritu Santo, tú viste lo chismoso que es fulano. Y me dijo, no trates de chismear conmigo. Yo no hablo mal de nadie. Me tuve que quedar callado. Así fui conociéndolo. ¿Cómo yo puedo explicar esto inexplicable? Comencé a tener una profundidad, una santidad. Era una paz, un nivel extraordinario. Recuerdo que me invitaron a un retiro a predicar. Estaba aprendiendo a conocer la voz del Espíritu Santo porque la gente piensa que estuvo una noche con Él y ya lo conoce todo. No, es poco, poco a poco. Es una amistad. Es un amigo que hoy conoces lo que le gusta, mañana conoces lo que no le gusta, pasado mañana conoces lo que le entristece. Es una amistad. El tiempo que pasas con él es el único maestro que te puede ayudar a conocer el Espíritu Santo. Tú puedes pasar tiempo con todos los profetas y los hombres de Dios y tú no lo vas a conocer a él así. Ellos te ayudarán a entender algunas cosas, pero solo estando con Él lo conocerás a Él. Cuando estaba en el retiro, el Espíritu Santo me dijo en secreto, hay una muchacha que tiene un tumor en el medio de sus senos. Dile que hoy la voy a sanar. Yo era nuevo. Tomé el micrófono rápido y dije, el Espíritu Santo me dice que hay una mujer que va a ser sanada. Se van a dar cuenta porque cuando yo ore, la mujer va a caer al piso ahora mismo. Esa fue la señal que les di, que iba a caer. Yo había salido de un tiempo de intimidad, que estaba que tú me topabas y me ponías un bombillo y lo prendía lleno de electricidad de Dios. Levanté la mano y dije, en el nombre de Jesús, y cayeron como 30. Entonces, ahora no sabía cuál era la que tenía el tumor, y para colmo la muchacha no pasó. Me fui turbado. El Espíritu Santo le dije, pero tú me dijiste que había una mujer. ¿Y qué pasó? Él solo hizo silencio. Pasaron 2 semanas y me invitaron otra vez al retiro. Cuando iba entrando, ahí me esperaba una joven y me dijo, yo era la joven del tumor de hace 2 semanas. Cuando caí al piso, fui sanada. Yo tendría que hablar muy ampliamente sobre cómo conocer al Espíritu de Dios. Nosotros no entendemos que no es con fuerza, que no es con ejército, que es con su Espíritu, pero el tiempo que pasas con Él es lo que te va a ayudar a conocerlo. Por ejemplo, no tengo más de 18 años de casado con Diana, mi esposa. Ella puede estar en cualquier país del mundo, en China, en Japón, y hablarme en cualquier idioma, y yo tan solo de escuchar su voz en el teléfono sé que ella me está hablando. Lo único que me ha llevado a conocer a Diana tan bien, cuando la oigo, cuando la veo, cuando hace una señal de que no le gusta esto, de que algo está mal, no es que yo sea perfecto conociendo mujeres, no. Nada más conozco la mía, es que tenemos
más de 18 años juntos. Entonces, esos 18 años me hacen conocerla perfectamente. El tiempo que pasas con Dios es lo único que te va a ayudar a conocerlo, a intimar con el Espíritu Santo de Dios. En ese tiempo había algo que llamaban el tumbaíto. Esto ocurría en mi país. El tumbaíto era como que tú ponías la mano y la gente se caía. En ese tiempo no muchos creían en eso. Muchos concilios, que hoy están ya abiertos, perseguían esto y decían: esa gente del tumbaíto hipnotiza. Resulta que cuando tú pasas tantas horas con Dios, la unción incrementa mucho, a tal forma que crea alrededor de ti una atmósfera y todo aquel que la atraviese siente lo que hay sobre ti. Recuerdo que una vez comencé a pasar muchas horas, pero muchas horas con él. Nada más salía a la tardecita a hablar. Una tarde bajé y me senté en la galería de un hermano a hablar, y pasó una bruja al frente de nosotros y se cayó de plano. En esos días la gente me llamaba y yo decía solamente «aló» y nada más escuchaba el plaf del otro lado porque se caían. Dios me dio esa unción que tumbaba. La gente se caía, se desplomaba. Cuando tú lo conoces, es tan fácil predicar con él. En ese tiempo hacíamos unos retiros que le llamábamos «La gloria postrera será mayor que la primera». Yo era el que organizaba el evento. Llegábamos a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, solo bebiendo agua. Estábamos todos hambrientos y luego, ese día, le tocaba predicar a un hermano. Cuando le fui a entregar, el Espíritu me dijo: yo no quiero hoy que prediquen aquí. Hoy yo quiero que adoren a Jesús. Es todo lo que va a pasar aquí. Pero me dio pena y vergüenza, y le dije: Espíritu Santo, como somos amigos, mira, se ve feo que yo no le dé el micrófono a él porque va a pensar que yo quiero brillar, que estoy aprovechándome del momento y que no le quiero dar la oportunidad. Vamos a hacer un trato. Yo le voy a dar el micrófono, tú se lo quitas y me lo entregas otra vez. Se lo dije, y como él hizo silencio, no dijo nada más. Ni sí ni no. Pues yo procedí. Cuando le entregué el micrófono a ese hermano predicador, cayó al piso como un mango. En ese tiempo los pastores estaban todos en el altar. Cuando fui a agarrar el micrófono, caí al piso yo también. Lo tremendo era que el único que tenía pantalón blanco era yo, y di vueltas tocando, hablando en lenguas, pero algo que experimenté fue que no me importaba quién me estaba viendo, si el pantalón era blanco, amarillo o negro. Yo estaba bajo una nube, y cuando tú estás bajo la nube de Dios, no te importa quién se rió, o quién creyó, o quién no aceptó. Tú estás disfrutándolo. Recuerdo que cuando yo estaba en el piso, yo traté de levantarme, así, ebrio, mareado. No podía, estaba sin fuerzas. Cuando me levanté, me caí de nuevo. Era como el Señor diciéndome: te dije que no dieras el micrófono. Me levanté y me volví a caer. Me levanté 7 veces y me caía de nuevo, hasta que me quedé en el piso. Recuerdo que cuando le di el micrófono al predicador, me caí. No me di cuenta cuando él se cayó y estaba pensando que yo era el único que estaba en el piso, y dije: Padre, qué vergüenza, el pantalón está negro y era blanco. El único que está en el piso soy yo. No, no era solamente yo. El 90% de la iglesia estaba en el piso también. Cuando me levanté, los pastores caían como muñequitos en una silla. Ese día estuvimos todos casi 3 horas en el piso. Nadie podía predicar. El púlpito estaba solo, casi 3 horas en el piso. Fue tan profundo que hubo hermanas y hermanos que tuvimos que cargarlos y meterlos en un taxi. El problema era que ya no se acordaban la dirección. Estaban tan absortos que no sabían dónde vivían. Yo vi músicos transformados ese día.
Mandamos a mucha gente en taxi porque no podía sostenerse por sus propias piernas. Despertaron al otro día hablando en lenguas. Estuvieron más de 15 horas bajo el poder del Espíritu Santo. Salí de allí diciendo: «¿Cómo anhelo que venga el retiro próximo?». Así fui conociendo al Espíritu Santo. Recuerdo que me invitaron a predicar a un lugar, cuenta el pastor Harrigan, porque yo tenía un nivel de corrientes, una unción rara. Me decían el hombre del tumbaíto. El pastor preparó a los diáconos y les dijo: «A este pastor lo vamos a vigilar, vamos a ver cómo es que tumba a la gente», porque decían que yo les daba vueltas y los mareaba, y esa era la razón por la que se caían. Yo veo que muchas personas de esta generación de hoy no quieren hablar de esa unción. No los veo anhelando la unción del Espíritu Santo. Yo los veo anhelando los views, las nuevas fotos. Lo que no anhelan es la presencia de Dios. No anhelan mucho conocer al Espíritu de Dios. Bueno, llegué a la iglesia donde me habían invitado a predicar. Ese día había pasado como 7 horas solo con el Espíritu Santo, sumergido en su presencia. Yo llegué en una greca, sentía su presencia muy fuerte. Comencé a predicar. Cuando llegó la hora de ministrar, el Espíritu Santo me dijo: «No toques a nadie hoy. Tú solo vas a hablar por el micrófono». Yo no sabía que tenían la mitad de los diáconos vigilándome. Yo dije: «El Señor me dice que hoy no toque a nadie, que hoy serán tocados por la unción a distancia, y van a caer de sus sillas». Y así hice. Todos se cayeron. Entonces el pastor dijo: «No, no hay un truco, porque el hombre no le puso la mano a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios». Recuerdo que un día estábamos en un retiro en un lugar. Cuando tú estás con él, adquieres una autoridad sobre los demonios, que cayeron personas atadas, que tenían demonios. Una salió corriendo de la iglesia por la calle. Yo venía de estar horas hablando con el Espíritu Santo, oyéndolo a él. Yo venía con una unción fuera de lo humano. Me paré y dije: «Demonio, paralízate allí». Se paró en seco. «Camina hacia mí». Y vino hacia mí. «Ahora corre». Y vino corriendo. Dije: «Párate en esa raya». Y en esa raya se paró. Debajo de los carros caían los demonios, y ahí los sacaba el poder de Dios. Recuerdo que en medio el Espíritu Santo me dijo: «Hay alguien aquí que vive dudando. Dice que no es verdad lo que tú estás haciendo. Dile a la multitud que les voy a dar una señal para que sepan que yo soy el que soy, para que no duden de mí, no duden de lo que yo te digo hoy». A esa persona incrédula que está aquí, dile que voy a poner fuego en sus pies. ¡Qué locura! ¿Que le iba a quemar los pies? Cayó el poder de Dios y un joven dio un brinco, llorando. Tuvimos que cargarlo y meterlo entero en un tanque de agua. Cuando lo sacamos tenía todos los pies ampollados, porque le cayó el fuego en los zapatos y también en los pies. Eso es real. Eso sucedió en la iglesia de Isaac Pimentel, en San Pedro de Marcorís. Yo comencé a caminar en el poder del Espíritu Santo cuando comencé a conocerlo a él y a tener intimidad con él. Por eso yo puedo ir en un avión y él decirme: «Devuélvete» cuando llego al aeropuerto. Y yo no discuto con él, ni me entristece lo que vaya a pensar la persona que me está esperando. ¿Para qué ir a un lugar si el que va a hacer los milagros no va conmigo? Hace unos días yo iba a Colombia. Anhelo ir a Colombia. Es un país hermoso. Todo lo tenía listo para ir. Eso fue el año pasado. Pero me llamó un pastor que no sabía nada y me dijo: «Tuve un sueño donde tú andabas con un hombre blanco en una reunión para ir a una campaña en Colombia. Y el hombre blanco me dijo: dile a él que yo soy el que sano, pero que yo no voy a ir con él». Yo dije:
No, pues si él no va, ¿qué hago? Yo allá no voy tampoco. Y suspendí el viaje hasta que él me diga. Espero que sea pronto. Cuando conoces al Espíritu Santo, Él te va a ayudar a conocer al Padre, te va a ayudar a conocer a Dios. La mayoría de los cristianos se detienen en el bautismo, en el hablar en lenguas. No saben hacer silencio. A veces no sabemos callarnos en su presencia y por eso carecemos de dirección porque somos un altoparlante hablando. Dios quiere que lo conozcas, que seas su amigo. ¿Qué pasa cuando tú te juntas con alguien y comienzas a decir, hermano, mire, no tengo para pagar la deuda, vea lo que me está pasando, dígame cómo comer, y ay, y esa persona habla y habla? Habrá un momento en que tú le dirás, pero déjame hablar a mí también. Tú no puedes escuchar a Dios mientras estás hablando todo el tiempo. Tienes que aprender a silenciarte y a esperar en Él. El Espíritu Santo es una persona. Recuerda que la Trinidad ha tenido 3 manifestaciones. Como Padre, yo soy el que soy. En el monte temblaba porque Dios estaba allí. Jehová en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Hijo. También yo soy. Él dijo, yo soy la luz, yo soy el camino. Esa fue la dimensión o la dispensación de la segunda persona de la Trinidad manifestándose, pero la que ahora está aquí no es la del Padre ni la del Hijo, sino la del Espíritu Santo. El Padre está en el trono ahora mismo. El Hijo está a su diestra ahora mismo intercediendo, y Él está aquí en el Espíritu. El Padre y el Hijo están aquí en el Espíritu. Cuando leía en las Escrituras, Dios visitó a Abraham al calor del día y comió con él, yo me llevaba de envidia. Sí, una envidia buena. Yo decía, ¿cómo me gustaría no haber nacido en este tiempo, sino haber nacido en aquel tiempo? Siempre dije a Dios, ¿por qué no me hiciste nacer en aquellos días? Pero me di cuenta que los tiempos han cambiado, pero el Dios de los tiempos no cambia. Ellos hablaron con el Padre, yo puedo hablar con el Espíritu del Padre. Cuando comencé a conocerlo como amigo, como persona, me ayudó a casarme. Me dijo, porque es mi amigo, con quién iba a casarme y con quién no podría casarme. Me suplió para la boda, me ha sostenido. Es el que me da los mensajes, es el que me instruye. Es el que nos da el poder, es el que suple el dinero. Él es todo. Entonces Pedro recibió el bautismo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y estaban todos unánimes, y de repente Pedro se levantó hablando en lenguas, en idiomas humanos, idiomas celestiales, mas luego Pedro no se quedó en el bautismo. Ya luego vemos a Pedro diciéndole a Ananías y a Zafira, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Pedro mostró que el Espíritu Santo estaba allí cuando Ananías y Zafira vinieron con su carita limpia de yo no fui. El Espíritu Santo estaba allí mirándolos y les dijo a Pedro que le estaban diciendo mentiras. ¿Tú sabes lo que es tener un colaborador con ese poder? Pongamos un ejemplo. Tú le vas a comprar un carro a alguien. Estás con ese alguien viendo el carro y le preguntas cuánto le costó y si el carro está en buenas condiciones. Él te da un precio falso y te dice que el carro está bueno cuando en realidad no sirve. Entonces el Espíritu Santo, que es tu amigo y colaborador, está en todas partes y todo lo sabe, te dice la verdad y tú puedes decirle a aquel vendedor que es un mentiroso y que no vas a comprarle el carro. Ahora veamos un ejemplo bíblico del libro de Hechos 10:17. Imagínate, Pedro ya estaba bautizado y aprendió a oír la voz del Espíritu. Ahora el Espíritu le decía dónde tenía que ir.
Vamos a tal aldea, y allí iba Pedro. Pedro comenzó a ministrar y llegó a la casa de un cierto Simón, el curtidor. El Espíritu sabía que Pedro todavía era medio religioso referente a los gentiles. Como judío, él no quería creer que los gentiles tenían redención o que podían ser salvos. Él era judío, se sentía único, era bautizado, conocía al Espíritu Santo, pero todavía creía que no podía mezclarse con los gentiles. El Espíritu Santo sabía que el Padre le había revelado que era tiempo de ser derramado sobre los gentiles. Había un hombre llamado Cornelio, italiano, que oraba todos los días y ayunaba de vez en cuando y daba ofrendas. Oraba a Dios buscándolo. Dios lo miró y le dijo a un ángel: ve y dile que mande a buscar a Pedro. El ángel se le apareció, tú debes conocer la historia. Vinieron los 3 hombres del camino y antes de que tocaran la puerta, el Espíritu habló con Pedro en un sueño y le dio una visión de un lienzo y le mostró un sinnúmero de animales inmundos. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come. Pedro respondió: no, Señor, ¿cómo yo, siendo judío, voy a comer cualquier cosa? No puedo. Mira lo que es un religioso. El dueño de todo estaba diciendo que coma y él dice que no. ¡Qué barbaridad! El Espíritu tuvo que decirle: no llame inmundo a lo que yo ya limpié, o sea, a Cornelio, a los gentiles. Le tiene que dar la visión porque entiende que si no le da la visión, Pedro no va a obedecer para ir. Pedro despertó, pero estaba turbado, porque Pedro no entendía la visión, y dijo: no entiendo. En eso llegaron 3 hombres y tocaron a la puerta y dijeron: ¿aquí hay un Pedro? ¿Quién los mandó? Un ángel nos mandó. ¿Te imaginas que a tu casa llegue alguien que te dice: el ángel Gabriel me mandó que viniera a hablar contigo? Y preguntaron por Pedro. Pedro estaba en la 2ª planta. De pronto Pedro no entendía y el Espíritu le dijo: Pedro, hay 3 hombres que te buscan, yo los mandé, no dudes en ir con ellos, porque yo tengo un plan. Pedro bajó y les dijo: muchachos, ¿cómo les fue en el viaje? Bien, qué bueno. ¿Los mandaron a buscarme? Sí, ok. ¿Se llama Cornelio? Sí. ¿Se le apareció un ángel, verdad? Sí, ok. Vámonos. Yo estaba esperando por ustedes. El Espíritu Santo me acaba de decir que tengo que ir con ustedes. Ese debe ser el estilo de vida de un cristiano: ser lleno del Espíritu, ser dirigido por el Espíritu Santo. Conclusión: Pedro nos mostró a nosotros, en este acontecimiento de Hechos 10:17, que el Espíritu habla. Ya dentro de ti está el sistema para escuchar a Dios. Lo que le falta es tiempo, solo tiempo en Él. Piensa un minuto. El Espíritu Santo le habló a Pedro: desciende y ve con ellos. El Espíritu Santo llamó a Pedro y a Bernabé. Eso me llevó a entender que yo puedo hablar con Él y oírlo a Él. Método para sensibilizar la atmósfera. Cuando yo voy a orar y siento cargada la atmósfera, por más que trate, no lo percibo. Yo tengo un método para sensibilizar mi espíritu rápido y matar mi lógica. Tomo una silla, la pongo frente a mí, me retiro y digo: Espíritu Santo, ¿puedes sentarte aquí para que hablemos? Yo me imagino, en fe, déjenme con mi locura, me siento y comienzo a decirle: ¿qué tú crees de eso? A hablarle, no a adorarle, no a interceder, no a clamar, sino a preguntar, a hablarle como a un amigo, 2 minutos. Y el clima en mi habitación cambia inmediatamente. Comienzo a sentir el poder de Dios de forma extraordinaria, y de allí que escucho la voz del Espíritu que me dice: esto es así, esto no, esto sí. Esa voz comienza a interactuar conmigo y es impresionante. Yo voy sintiendo la corriente en la habitación mientras voy hablando. Cuando termino de hablar con él,
ya sé cuál es el mensaje, qué es lo que tengo que hacer, y cuando me paro en el púlpito, él entonces hace todo lo que el Padre ha determinado que iba a hacer. Si quieres conocerlo como persona, reconócelo, no lo ignores tanto, sé consciente de su presencia. Tus ojos humanos te hacen creer que tú estás solo o sola. Tú estás rodeado de demonios y de ángeles, aunque no lo creas. Pero el Espíritu Santo está allí. Si Él habló con Pedro, ¿no puede hablar contigo? Si Él habló a Pablo, ¿no te puede hablar a ti? El Espíritu Santo en los avivamientos. Profundicemos en una relación más cercana con el Espíritu Santo. Cuando tú lees todos los avivamientos, todos concuerdan en un punto. Pasaban horas con él. Charles Finney, la calle Azusa, Evan Roberts, todos ellos pasaban horas con Dios. Te cuento un testimonio de Claudio Freyson porque me leí todos esos libros. Yo no soy de esos predicadores que después que Dios los bendice no quieren hablar de dónde se alimentan. Yo me alimenté de todos ellos y me alimento cada vez que Dios me permite hacerlo, porque a mí me dio una porción, a otro le dio otra. Entonces, lo que no me dio a mí, yo me alimento de aquel a quien sí se la dio. Cuando leí a Claudio Freyson de cómo conoció al Espíritu Santo, más profundicé. Lo conoció más profundo a través del libro Buenos días, Espíritu Santo, que ya nombré en este capítulo. Un día él vino a una cruzada de Benny Hinn le impartió y él cayó al piso, pasó la noche entera llorando, orando, implorando la presencia de Dios. Le tocaba salir para Buenos Aires. Cuando llegó a Argentina, estaba en el culto, él comenzó a predicar, todavía no sabía la unción que tenía, y se sacudió, y dijo a la multitud del lado izquierdo, bendiciones para todos. Y todos cayeron. Dijo, bendiciones a ustedes, a los del lado derecho, y cayeron al suelo. Y a ustedes, los del frente, y cayeron también. A los próximos días había miles de personas haciendo filas, 3, 4 esquinas para poder entrar en el segundo o tercer culto de la iglesia. El pastor Ricardo Rodríguez de Avivamiento fue casi de la misma manera. Comenzó a pasar horas a solas con el Espíritu Santo y de pronto llegó el avivamiento. Todos tuvieron la misma clave: pasar horas con el Espíritu Santo. Haz tú lo mismo y Dios, quien no hace diferencia de nadie, te dará lo mismo a ti y a mí. Pasa tiempo con Él. No es hacer milagros, no es solo orar por los enfermos, no es tener un don profético, es conocerlo a Él, es pasar tiempo con Él. ¿Cómo te puedo hacer entender que es una persona de quien yo te estoy hablando? Una persona que oye, que habla, que ve, que se entristece con nosotros, que derrama gozo. Cuando te montas en un carro, tus ojos te hacen creer que tú vas solo, pero Él está allí. Háblale y vas a ver lo que yo te estoy diciendo. Cuando yo voy a ministrar, Él me pone como un sensor en los ojos. Comienzo a discernir todas las cosas en segundos por el Espíritu. Hay lamentablemente pastores que no lo conocen. Hay muchos cristianos que no conocen al Espíritu Santo. No pasan tiempo con Él. Tienen problemas con el tiempo. Y resulta que para conocerlo a Él hay que tener tiempo. Si tú vas a ir a la iglesia y quieres estar solo 2 horas, media hora, no, tú simplemente vas a ser un religioso que calma la mente con asistir al culto. Si no estás dispuesto a pasar tiempo con el Señor, con su presencia, jamás serás fuerte en Dios, jamás tendrás poder, jamás serás poderoso. Tú debes salir de la niñez espiritual en la que has estado, sosteniendo quizás la fuerza a través de alguien. No dependes de ti mismo buscando a Dios. Es tiempo de que conozcas al Espíritu Santo.
Tú ves en los videos lo que Dios hace a través de mí, dice el pastor Harrigan. Si me has visto por YouTube, sabes de los milagros. Has visto las cosas sobrenaturales. Si alguien como yo, la gloria sea para el Padre, te estoy escribiendo o hablando a través de este audiolibro, que sea para conocer o alcanzar una clave, la de conocer al Espíritu Santo, la de pasar tiempo con Él, es porque en realidad esa es la clave. Te cuento que el Espíritu Santo es real, muy real. Él te ayudará a conocer la voz de Dios. Él te va a instruir solamente si pasas tiempo con Él. Puedes ser niño, puedes ser un adolescente. No importa la edad, Él te va a hablar en un lenguaje en el que tú lo vas a comprender. Él te va a explicar. Si eres ruso, te hablará en ruso. Si eres chino, Él se te va a revelar. Testimonios personales con el Espíritu Santo. Experiencia en un hotel. Una de las mejores horas para percibir al Espíritu Santo es el de las 3 de la mañana en adelante. Un día yo me puse a orar mucho, me encerré en un hotel, me tocaba predicar en la noche y dije, este día es con Él. Apagué el celular, me desconecté del mundo entero, de hijas, de hijos, de esposa, de todos, solo para Él. Era un día con Él. Recuerdo que estaba orando en un mueble en el hotel y me dormí en un éxtasis. Literalmente desperté, pero no quería abrir los ojos porque sentía que mi cabeza estaba encima de 2 piernas. Yo estaba diciendo por dentro, Dios mío, ¿quién entró aquí? Yo no estaba consciente de lo que estaba pasando. Para mí era que alguien había entrado y se aprovechó de que yo estaba durmiendo de rodillas y puso mi cabeza encima de sus piernas. Siento cuando las piernas se iban para arriba y bajaban. Uy, ¿quién entró aquí? Me acordé que un tiempo atrás el Espíritu Santo me dijo, si tú oras esa cantidad de horas al día, esto va a suceder, sobrenaturalidad te va a rodear al instante. Y yo estuve un rato de rodillas sin tener que abrir los ojos porque no quería saber quién era el que estaba allí, y yo tenía mi cabeza encima de sus piernas, hasta que de pronto oí cuando me dijo, yo soy. Era el Espíritu Santo. Yo pude orar encima de sus piernas. Cuando me levanté de allí, yo caí en el piso y perdí la noción del tiempo. Se me fue la noción de la vida, y entendí la vida dentro de la vida. Cuando me paré de allí, me fui a predicar al lugar a donde iba. El poder que se emanó en aquel lugar fue sobrenatural. Para donde Él vaya, yo voy. Les digo a ustedes que si el Espíritu Santo viene a mí esta misma noche y me dice, mi siervo, terminamos en Kansas, vámonos para México, ahora tú y yo, vive Jehová que me voy y le dejo la iglesia a quien quiera, pero no me voy a quedar en una iglesia donde Él no se quede. Vive Jehová y vive mi alma, como decían los profetas, que yo empaco, me voy y ni me despido. Lo dejo todo porque yo entendí en la vida del éxito que vas a llegar a un momento en donde la casa va a ser casa, el dinero va a ser dinero, el carro va a seguir siendo carro, pero el Espíritu Santo es vida, es milagro, es gozo, es salvación, es dirección, es libertad, es todo. Yo no quiero pasar ni un día en un lugar donde Él se haya ido. Pablo todo lo tenía por basura por conocer a Cristo. Aprende a sentarte en la presencia de Dios y a esperarlo. Nunca trates de decirle a Él lo que debe hacer. Trata de descubrir lo que Él quiere hacer. Me regaló mi carro. Una vez le dije al Espíritu Santo, Señor, enfrento muchas luchas viajando en Santo Domingo para predicar, y cuando termino las prédicas, los pastores me dicen, Dios le bendiga, hermano, y no tengo dónde dormir.
Me ha tocado amanecer muchas veces en los pisos de las iglesias. Dios hacía todo tipo de milagros maravillosos y el pastor sabía que yo no tenía dónde dormir y me decía: varón, Dios lo bendiga, nos vemos mañana. Yo no sabía dónde iba a dormir. De hecho, me iba a la parada y pasaban los carros, pero a veces no lograba irme y me tenía que devolver y amanecer en el piso pelado de la iglesia sin ni siquiera una sábana o una colcha. Entonces le digo: Señor, ¿no te da pena verme tanto a pie? El Señor me dijo: no. Le insistí: de todas formas, dame un carro, dame una troca para predicar, no tengo dinero. Bueno, ¿dónde están las trocas?, me dijo el Espíritu Santo. En los dealers, le respondí. Bueno, entonces, ve allá, ve cuál te gusta, que yo te la voy a dar, te la voy a regalar, así me dijo. Señor, la que tú quieras, le dije yo. Me dijo: no, es a ti a quien tiene que gustarte, no a mí, porque no soy yo quien la va a manejar, eres tú. Le dije: pues está bien. Busqué unos pesitos que tenía, me monté a una guaguita, un bus pequeño, y entonces fui al dealer. Cuando iba cerca, ya llegando, me dijo el espíritu: apéate del bus en la esquina antes. Le dije: ¿por qué? Apéate, haz caso. Me quedé una esquina antes y me dijo: te dije que te bajaras una esquina antes para que no te vieran bajarte de una guaguita. Después no te quieren hacer caso. Él todo lo sabe. Cuando iba a entrar al dealer me dice: cambia la forma de caminar. Estás caminando como un limonero. Camina como que tú tienes todo el dinero del mundo para que te hagan caso. Comencé a caminar lo mejor que pude. Llegué al dealer y comencé a mirar un carro. De una vez apareció un vendedor porque vieron el estilo. Yo me había puesto los mejores zapatos que tenía, llegué con estilo. Me gustó una troca, pregunté el precio y era muy costosa para mí. Le dije al vendedor que si me la rebajaba en algo, se la compraba. El asunto era que yo no cargaba ni un peso encima. El Espíritu Santo me había dicho que fuera a buscar una troca y que después fuera hasta la habitación a hablar con él sobre la troca. Así lo hice. Llegué a la habitación y le dije: mira, la troca que me gustó es esta. ¿La viste? El Espíritu hizo un milagro. Me proveyó un dinero, un down payment, un pago inicial. Dije en el dealer que tenía un down payment y, en un plazo de 30 días, pagaba el resto del dinero, casi el 80% del valor de aquella troca. Yo no tenía un peso encima, pero de pronto me dieron el vehículo. Me emocioné tanto, comencé a andar de aquí para allá, que se me olvidó el pago a los 30 días. Lo recordé un día antes. Me preocupé mucho y le dije al Espíritu Santo: Señor, recuerda que esta tarde fuiste tú aquel que me dijiste que fuera a buscar un carro. Por lo tanto, tú eres quien tiene que saber lo que vamos a hacer con ese carro. Tú tienes que pagar, pues. Tú sabías que yo no tenía dinero. Estaba desesperado, escuchando, hablando con el Espíritu. Señor, tan bien se siente andar montado en ese carro y mañana lo voy a tener que entregar. Tienes que hacer algo. Espíritu Santo, haz algo, Padre. Pero Él no tiene restricciones, ni está sujeto al tiempo ni al espacio. Él habla donde quiera y cuando quiera. Y enjabonado, yo escuché al Espíritu Santo que me decía: tranquilo, acabo de hablarle a una mujer en las islas de Inglaterra y le acabo de dar la orden de que te mande $2.500, que era el dinero que hacía falta, para que pagues ese carro que yo te regalo. Acabo de hablar con ella, me dio el nombre, para que te enviara el dinero. Ahora mismo te va a llamar. Cuando dijo ahora mismo, sonó el teléfono. Salí enjabonado y tomé el celular y dije: hermana Ruth, Dios le bendiga.
Gracias porque el Señor le habló de este dinero, estos $2.500, ¿verdad? ¿Y usted cómo sabe? Me preguntó sorprendida. Porque el Espíritu Santo me lo reveló. Al día siguiente ella me envió el dinero y pagué el carro. Pienso que este libro llegó a tus manos porque el Espíritu Santo así lo hizo. No es una coincidencia que tú lo estés escuchando. Creo que tus días serán alterados. Creo que vienen días sorprendentes para tu vida donde conocerás al Espíritu Santo como conocer a un amigo. Él, en este momento, está a tu lado, esperando que le hables. Anímate. Llámalo, háblale. Él es tu amigo, tu maestro, tu ayudador. Él es tu guía, tu consolador. Oro para que desde hoy tú y el precioso Espíritu Santo sean amigos inseparables para siempre.